manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio el que tenemos este día de llegar a ustedes. Recuérdense que Dios les ama y este día Dios lo ha creado para el gozo, la paz y el reposo suyo. Así que tome su lugar y confíe en el Señor, que Él tiene el control. Para nosotros es un hermoso privilegio estar con ustedes desarrollando nuestro programa con manos llenas, así que llámenos por teléfono, estamos para bendecirles a través de una oración o visítenos allí en la ciudad de Bell Garden. Para nosotros va a ser un hermoso privilegio su visita. También puede vernos en el YouTube y allí está nuestro programa Iglesia Restauración con manos llenas y esperamos que le edifique, que alguna verdad espiritual pueda traerle a usted crecimiento cada vez que usted ve nuestro programa. Así que para mí es un hermoso privilegio tener como invitada a nuestra hermana Mayra Cardona. Bienvenida. Puede saludar a la audiencia. Qué hermoso privilegio que Dios nos ha dado de tenerla. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por como dice nuestra hermana pastora, este privilegio de estar esperando que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Sabemos de que el propósito de Dios en nuestra vida es grande, nada más lo principal es de que nosotros tenemos que creer y saber de que Dios va a hacer en nosotros la obra. Amén. Me gozo, en mi mente no estaba estar en este lugar, pero en la mente de Dios sí. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este privilegio tan hermoso y esperamos que este día seamos de bendición para su vida. El deseo nuestro, ¿verdad?, es de que la palabra llegue a su corazón y que cada cosa que nosotros digamos no seamos nosotros, sino que el Espíritu de Dios hablando a través de nuestras vidas a la necesidad que cada uno de ustedes tenga. Así que me siento muy contenta. Amén. Amén. Qué hermoso. Hermano César, qué bendición que está con nosotros. Él va a dar un saludo también. Damos gracias a Dios, buenas tardes, buenos días, a Dios nos encuentre. Damos gracias a Dios porque este lugar ha sido de bendición para nosotros también y sabemos que es de bendición para aquellos que nos miran, las personas que nos llaman por teléfono y tenemos la oportunidad de orar por ellos. Sabemos que Dios está obrando, Dios está haciendo algo sobrenatural porque ese es el propósito. Se me viene a la mente como cuando uno sintoniza un radio, uno no oye las palabras y juzga al radio, sino que uno oye las palabras y juzga el contenido. Y sabemos que el contenido de nuestras palabras, como decía nuestra hermana Mayra, vienen de parte de Dios, vienen en un momento donde cada uno de nosotros necesitamos algo y ese algo solo Dios sabe que es el momento de recibirla. Amén. Abra su corazón. Hoy hablaremos un tema que va a tener dos partes. Dios siempre tiene el control. Y meditaba sobre situaciones que Dios a veces ocupa medios poco usuales para corregirlo a uno, para enseñarle. Él quiere que uno, en lugar de ir hacia atrás, vaya hacia adelante.
Y Dios tiene una manera muy peculiar y como digo, algo inusual a veces utiliza para que nosotros se nos abra el entendimiento y podamos aprender lecciones prácticas. Y meditaba sobre animalitos. A veces los animalitos nos enseñan lecciones. Y en las escrituras tenemos varios animalitos que Dios utilizó para que esos personajes de los cuales hoy vamos a hablar puedan aprender. El punto es, ¿será que aprendemos a pesar de los medios un poco usuales que Dios utiliza? Le compartía con los hermanos y les decía, ¿alguna vez algún animalito les ha dado alguna lección de vida? Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con eso? En casa llegó un perrito, la perrita se llama, le pusieron como Burbuja de nombre. Yo soy un poquito temerosa a los animales. A mí deme una gallina ya matadita, cocinadita y me la como, pero no me la den viva porque yo me alboroto. Un animalito tan pequeño, diría usted. Pero entonces cuando llevaron a la perrita, pequeñita, muy bonita y pues no creció mucho, pero algo bien bonito, porque todavía existe, muy amorosa. Y con ella yo aprendí a tener confianza en los animalitos. Y entonces ella no está a gusto si no se sube encima de uno y uno le hace su cariñito. Ya después que uno le hace su cariñito, ella se baja. Si no, ahí está porque uno tiene que prestarle atención. Entonces yo a través de esa perrita de mi hermana Dorita aprendí a soltarme un poco los temores de los animales, porque me mordieron perros y bravos y tuvieron que ponerme inyección, las vacunas normales antirrábicas, y entonces yo les tengo un poco de temor. A mí el zoológico no me inviten porque yo no lo voy a disfrutar. Hasta ese aspecto llega el pánico que puedo tenerle a un animalito. Yo no puedo ver una culebra, no puedo ver una rata, porque eso sí me da un poco de temor. Pero con la perrita yo aprendí a soltar un poco ese temor, y entonces yo llego a los hogares y puedo ver el perrito y me mira, pero ya no tengo ese mismo temor, esa misma brusquedad. Entonces a veces los animalitos domésticos pueden no solo llenar vacíos, carencias en unos en afecto, pero sí le va enseñando a uno también a soltarse y también a expresar cariño, porque siempre, todas las veces que yo platico con Ruth, mi otra hermana, le digo, ¿cómo está la perrita? En lugar de preguntar por el sobrino, pregunto por la perrita, porque me encariñé con ella. Entonces, los animalitos no solo dan calor afectivo, sino que también nos ayudan a veces a soltar ciertas experiencias negativas que tenemos. Y entonces, es una bendición los perritos a veces. Entonces, ¿qué animalitos puedan traerte a ti fobias o te hayan traído enseñanzas? A mí, como te digo, me ayudó mucho el afecto, ¿verdad? El animalito. El hermano César, yo le preguntaba, ¿ha habido algún animalito que le haya enseñado alguna lección? Y él dijo que sí. Así que, ¿qué les parece que nos comparta su experiencia? Amén. Es bonito. Yo pienso que, bueno, yo en lo personal nunca he tenido una afinación con los animalitos, así que pues me busquen y todo, pero sí he visto que en lo personal me gustan porque son graciosos, hay que estarlos cuidando, pero como le decía, teníamos un perrito que le pusimos a Twinkie y realmente me enseñó una lección bastante, tal vez penosa, dolorosa, no sé cómo explicarla, pero fue una experiencia que hasta el día de hoy la tengo bien latente en mi vida. Y les contaba que ese perrito nosotros lo teníamos cuidado, le dábamos pues comida de esa para perros, no le dábamos desperdicio, lo cuidábamos, lo bañábamos, ¿verdad? Y tratábamos de que estuviera bien. Pero un día el perro se fue
el perro se fue y como a la semana el perro regresó y estaba del otro lado de la calle y cuando nosotros estábamos bien contentos y lo llamábamos y el perro no reaccionaba y me acuerdo que mis niños se fueron y yo me quedé llamándolo y me acuerdo que de tanto que lo llamé, el perro me volteó a ver, pero me volteó a ver de una manera como despectiva, me vio como de arriba abajo y solo me volteó la cara y se fue. Y yo les contaba que en ese momento como que sentí que Dios me estaba diciendo de que de esa manera era yo, de que Dios me cuidaba, Dios me daba comida espiritual para que no la buscara afuera y me daba un cuidado especial. Y más sin embargo yo no quería estar en ese cuidado, sino que yo me iba afuera a buscar cosas. Entonces aprendí una buena lección porque así es Dios. Dios nos quiere dar lo mejor, Dios nos cuida. Y eso del Salmo no es ninguna mentira, de que Él nos lleva por pastos, ¿verdad? Y aguas, Él nos lleva a lugares donde realmente nuestra alma encuentra satisfacción. Porque a veces no es lo que uno quiere, no es lo que uno anhela, una casa, un carro, no es, porque esas son cosas que a la larga no van a llenar, ¿verdad? Lo que realmente Dios da. Y eso es lo que me enseñaba Dios, que Dios lo tiene tan protegido a uno y le da tanto alimento a uno, que uno no sabe distinguir esa bendición, sino que va afuera. Y le digo porque el perrito cuando regresó bien barrigón. Y me imagino que todo lo que comió, los perros les dan rápido lombrices. Y es lo mismo que yo me vi a mí mismo, ¿verdad? Cuando uno va al mundo, uno regresa con un montón de cosas en su vida, muchas cosas que realmente Dios no quiere que uno las experimente. Por eso es de que Dios nos cerca, Dios quiere que estemos ahí siempre. Y esa es la lección más grande que yo he recibido de ese perrito. Sí he tenido más animalitos, pero esa, no sé si porque que en este tiempo ya era cristiano, ¿verdad? Ya congregándome y todo, por decir un cristiano activo, me impactó tanto, ¿verdad? Que Dios me habló a mi vida. Y le digo, hasta el día de hoy, y con mi familia, todos, cuando hablamos del Twinkie, nos acordamos de esa experiencia. Y realmente el libro que usted escogió me gusta porque al final Dios dice, no tendré yo de personas y animales. O sea, Dios siempre, es increíble cómo es que ha protegido su creación. Y doy gracias a Dios por esa lección. ¿Verdad? Y dicho sea de paso, también los animalitos, como decía la hermana, a veces se le suben a uno, pero muchas veces los animalitos también hay que tratarlos uno como animalitos, ¿verdad? Porque los animalitos a veces no son como uno, tienen sus infecciones y tienen muchas de cosas. Y o sea, eso solo es como un extra, ¿verdad? Hay que quererlos, no hay que maltratarlos, ¿verdad? Sino que hay que protegerlos. Pero realmente pareciera como que estuviéramos dando una clase dominical para niños. Pero a veces en estas enseñanzas tan sencillas hay verdades tan grandes, porque a veces queremos, como decía el profeta, queremos ver a Dios en estruendos, en terremotos y todo, y a veces en ese silbo apacible, en esas enseñanzas tan sencillas, Dios puede hablarnos grandes verdades. Amén, gloria al Señor. Hoy tenemos la historia de Jonás, en el libro de Jonás, y en el versículo 1:17, el único versículo que vamos a leer, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me gusta mucho esto porque dice que Jehová tenía preparado. Esta es una historia en donde Dios le dio una orden al personaje, a Jonás, que es el personaje central de la historia, y le dijo que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. En lo cual el profeta, en lugar de ir obedientemente, él quiso escapar de la voluntad de Dios. Puso resistencia. Podríamos sondear las razones históricas y legales, digámoslo así, por lo cual el profeta no quería ir. El imperio asiria invadió a Israel a las 10 tribus del norte, y a muchos de ellos se los llevó.
Entonces, Jonás sabía muy bien todo eso. Entonces ahí vemos nosotros un poquito de eso. Pero Jonás es un hombre con un carácter un poquito voluble y muy enojado. Entonces, voluntarioso. Y el hombrecito, pues en lugar de ir obedientemente a ir a predicar, porque habían 100,000 personas en esa ciudad. Y el mensaje que Dios le estaba dando a él era que venía destrucción. Pero él, en lugar de ser movido a misericordia, él mejor escapa para que la ciudad, Dios, al enviar su juicio, los destruyera. Es que amar a la gente es un poco difícil. A veces amamos más los animalitos y no a las personas. Como que nos sentimos más cómodos con los animalitos. Pero no, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón lleno de misericordia, de compasión, pero también que desarrollemos un espíritu obediente y sumiso. Y muchos animales son de esa manera. Y me encanta este pasaje porque ese pez no era un pez pequeño. Era muy grande para que pudiera introducir de un solo a un hombre, era realmente grande y no pasó en el proceso de masticar. O sea que este pez, aunque tenía dientecitos, no masticaba, ¿verdad?, lo que tenía dentro. Entonces, al introducir al hombrecito, pero yo veo ahí, Dios envió. ¿Quién tenía el control? Dios. Dios tiene el control de los animalitos. Y mire, a veces los animalitos son más obedientes que nosotros como seres humanos, que somos seres pensantes hechos a la imagen de Dios. Nos cuesta a nosotros, nuestra naturaleza, rebelarnos, nos rebelamos constantemente. Y vemos aquí a un hombre que no es la excepción. Y vemos a un pececito que no tiene raciocinio, pero al decreto de Dios fue y estaba preparado para poder permitir que en su vientre entrara este personaje. Hay animalitos que uno los ve como que insignificantes, pero para Dios son importantes. Dice la palabra que cuando Jonás salió del pez, ese es otro punto, la distancia donde estaba Nínive a donde había agarrado el pez a Jonás era muy, muy larga la distancia. Y él exactamente lo fue a dejar a 3 días de distancia de la ciudad donde Dios había ordenado que el profeta predicara. Cómo este pececito se somete al decreto de Dios para llevar al profeta al lugar. Y a veces Dios nos pone en disyuntivas en nuestra vida y usa métodos inusuales para enseñarnos lecciones. Y yo puedo ver a través de Jonás que tuvo que pasar una experiencia de ser introducido en el vientre de un pez para aprender una lección. La pregunta es, ¿será que aprendió Jonás la lección? Hermana Mayra, ¿cómo el pasaje y la vida de Jonás y todas estas experiencias con los animalitos puede edificar? Es algo bien interesante, ¿verdad? Porque podemos ver que Jonás al principio iba en un acto de desobediencia, ¿verdad? Él no quería ir al lugar que Dios le había indicado. Y Dios lo sabía, porque él ya sabía de antemano, ¿verdad?, que él no estaba de acuerdo con el mandato que Dios le había dado. Pero lo interesante es de que, tocante al tema que llevamos hoy acerca de los animalitos, Dios ya tenía preparado este pez que iba a ser el instrumento, podemos decir, ¿verdad?, en nuestras propias palabras, el instrumento que Dios iba a usar para guardar la vida de Jonás. Amén. ¿Verdad? Porque en sí este fue el medio que Dios usó, porque
Dios podía haber dicho, ok, tú no quieres ir, está bien, lo tiraban al mar, se moría, ¿verdad? Y ahí terminaba, pero no, Dios tenía preparado este pez, dice en 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre, dice, del pez, dice, por 3 días y 3 noches. Y es interesante que este animalito, ¿verdad? Como Dios lo tenía ya preparado, ¿verdad? Para que lo guardara, ¿verdad? Y a su tiempo iba a ser expulsado este animalito, ¿verdad? Porque Dios ya lo había decidido así. El medio que Dios usa en nuestra vida a veces es bien diferente al que nuestra mente tiene. Porque nosotros nuestra lógica es, ok, esto va a ser así, así. Pero la lógica de Dios no es como la nuestra. La lógica de Dios es diferente, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos, Dios, queremos encasillar a Dios en nuestros propios pensamientos. Pero Dios dice, no, las cosas van a ser tal vez de una manera bien irregular, podemos decir, ¿verdad? Pero esto es bien bonito, esta lección es una de que nos la contaron de niños, ¿verdad? Y nosotros la sabíamos, la historia de Jonás desde niños. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, es lo que les decía al principio, ¿verdad? El medio que Dios use, no importa. Amén. Lo importante es de que el propósito se cumpla en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Hermano César, ¿qué es lo que pudo extraer usted a través de esta experiencia en la vida de Jonás? Sí, pues básicamente lo que siempre se nos ha enseñado es cómo Dios transforma la desobediencia, ¿verdad? En algo que no es que lo que Dios quiere se le da la gana hacer, porque lo que me gusta de Dios es que Él es un Dios con propósito, ¿verdad? Y el propósito de Jonás era ir y predicar la destrucción de ese pueblo. Y ese pueblo se arrepintió, ¿verdad? Y dice que Dios que logró salvarse toda esa gente por la actitud, ¿verdad?, de la gente misma. Pero damos gracias a Dios porque no hay nada mejor que Dios, ¿verdad?, como dice el tema, teniendo el control de toda situación. Amén. Amén. Tenemos unos minutos y me gustaría preguntarte, ¿te gustaría estar encerrado dentro del vientre de un pececito? ¿Será que somos un poco parecidos a Jonás y constantemente hacemos resistencia a la voluntad de Dios? Dios tal vez hoy en la actualidad nos va a preparar un pez para que nosotros nos introduzcamos allí, pero Dios utiliza circunstancias en las cuales nosotros a veces nos metemos. Y nosotros damos goces contra el aguijón. Y yo veo aquí en la vida de Jonás, que Jonás por 3 días y 3 noches bajó a las profundidades, no tanto solo del mar, sino del Seol, dice su oración que elevó en el capítulo 2 de Jonás. ¿Hasta qué profundidades tú has descendido? ¿En qué situación Dios te ha introducido? Entonces este día yo quiero orar por ti. Hay experiencias en nuestro diario vivir que nos enseñan el estado de nuestro corazón. A Jonás lo llevaron hasta el vientre del pez en las profundidades del mar por resistirse a cumplir el propósito de Dios. Y la historia dice que él sabía que Dios era misericordioso y le enojó que Dios no destruyera a esas 120,000 personas, incluyendo a los animalitos. Quisiera que abrieras tu corazón, porque los planes de Dios para tu vida son planes de bien y no de mal. Los planes de Dios para la vida de Jonás eran buenos propósitos y sobre todo extender su misericordia
aún a su vida completa. Dios quiere extender su misericordia en tu vida. Dios no quiere que andes fuera de su voluntad. Cierro el programa con esta oración. Y me gustaría, hermano César, que nos condujera en esa oración. Si tú andas lejos del propósito de Dios y Gracias, estás Señor. introducido. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que dentro de tu voluntad, Oh, Padre Celestial, está nuestra vida, Señor. Te pedimos por cada uno de los que nos están viendo, Señor, que tú los bendigas, Padre. No sabemos la situación en la que ellos se encuentran, Padre, pero sí tú tienes un propósito, Señor. Por muy difícil que sea, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor, para que el poder de tu Espíritu, Señor, llegue a la vida de ellos, Señor, y traiga esperanza, Señor, traiga, Señor, Amén, palabra tuya, Señor. Dios de la gloria, Amén, y puedan salir Señor. de esa situación, Señor, y Sácalos, llevar así el Señor, propósito aleluya, tuyo por el Jesús. cual tú los tienes en esta tierra, Tú Señor, en tienes ese lugar donde el están, control. en esa iglesia donde están, en esa familia Sí, donde tú los has Señor, permitido, aleluya. esos hijos, ese esposo, Señor, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor. sean bendecidos, Padre Celestial, a través del propósito tuyo para cada uno Sí, de ellos. Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mi